tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista con Yago Iglesias. Nada, Yago, es un placer tenerte aquí con nosotros en Babel. Bueno, para quien no conozca, Yago es un entrenador con muchísima trayectoria en el Club Deportivo Lugo, Zamora Club de Fútbol, Compostela, Pontevedra. Bueno, yo creo que ya es de sobra conocido por todos nuestros oyentes, así que nada, Yago, bienvenido y ¿qué tal estas últimas semanas sin entrenar? Bueno, pues primero y antes de nada, gracias por haber pensado en mí para esta charla y encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, bien, dentro de las circunstancias que evidentemente todo por la parte final que bonita de la temporada, pues nada, aprovechando para ver fútbol, para estar en casa con la familia y para prepararse para lo que venga por delante, que esperemos que salga algo ilusionante y bonito. Bueno, Yago, dices que ahora te toca disfrutar después de esa increíble y sorprendente decisión de tu cese del Club Deportivo Lugo. No sé si puedes explicarnos un poco quién tomó esa decisión, cómo la tomó, qué motivo te dijeron, cómo fue ese proceso. Bueno, pues nada, se resume a que el día de la Arenas de Guecho, justo después del partido, voy a rueda de prensa, empatamos, como recordaréis, ese partido 1-1 en casa. Cuando vengo de rueda de prensa, pues entran en un pequeño despacho que tenemos allí en el Anso Carro, cuerpo técnico, Javi Recio, director deportivo, Adrián Raguza, director general, y me transmite, en este caso Javi, me transmite bueno, que han decidido tomar la decisión de cambiar de entrenador, lo cual es súper sorprendente. De hecho, mi reacción es decirle si están de broma, ¿no? Porque, vamos, no en ningún momento lo había imaginado. Y bueno, lo que me dicen es que bueno, que después de haber perdido contra el Castilla, lo que esperaban era que el equipo, pues ese día contra el Arenas, no solo que ganase, sino que le pasase por encima al rival, ¿no? En este caso al Arenas. Entonces, bueno, eh, mi reacción fue un poco, primero de decirles bueno, que no entendía esa idea que ellos tenían, primero porque, o una de dos, o, o que había que pasarle por encima a un rival, pues primero, o no conoces la categoría, porque no hay supremacía, esa superioridad de unos equipos a otros, o es que no conoces la categoría, o sería un peor. Pues el no tenerle respeto a los rivales, ¿no? En este caso, al final el Arecho está claro que es un recién ascendido, pero la clasificación ahí está y están haciendo una temporada espectacular con muchos otros. Por lo tanto, bueno, me sorprendió, pero tampoco me dieron muchas más explicaciones, más allá de eso, de que después del partido del Castilla ellos esperaban que el equipo, pues ese día, no sé, pues que apabullase o que fuese no sé, lo digo en plan cachondeo, pero que fuese el Manchester City, ¿no? Jugando contra el siguiente rival. Y así fue la situación y hasta la fecha, pues bueno, tampoco he tenido más contacto con el club, por lo tanto, bueno, eso es un poco las razones que se me dan. Yo también, bueno, a lo que me extraña a mí y a muchos aficionados del Club Deportivo Lugo es que al final tú llegas al Lugo teniendo otras ofertas, no sé si de equipos de superior categoría o no, pero bueno, al final a ti se te promete un proyecto a largo plazo con confianza para sentar unas bases este primer año y al final, deportivamente, el equipo hoy estaba a un punto del playoff, si no me equivoco que lo marcaba el Pontevedra, estaba ahí luchando por un objetivo de entrar a los playoffs, no sé, yo creo que es al final una decisión que sorprende y mucho por cómo estaba la situación del equipo y por lo que se te llega prometiendo a ti en junio.
Bueno, es que sí, es sorprendente evidentemente el fútbol va de resultados y los entrenadores, yo lo tengo dicho muchas veces en ruedas de prensa, estamos en los clubs hasta que los resultados dicen lo contrario, pero la realidad es que en junio, a principios de junio, no sé si finales de mayo, cuando yo me siento con el Club Deportivo Lugo es el propio club el que demanda eso, ¿no? Siempre se ha hablado en las reuniones, tanto con la dirección deportiva como con la directiva, los altos cargos y mandatarios del club, que ellos lo que querían era cambiar la imagen del club, que querían un equipo que fuese reconocible, que fuese valiente, que evidentemente pelease por el ascenso, pero siempre desde un primer momento hablaron de un proyecto a 2-3 años, que sabían que esto era fútbol y que los resultados muchas veces no llegan de primeras, pero que esto era un proyecto a medio largo plazo. Eso sí, con la exigencia de ya desde el primer año pues competir, pero sobre todo asentar unas bases y que si no era este año, que sería para el siguiente. Y es por eso por lo que yo decido venir al Club Deportivo Lugo, ¿no? Por ese, yo soy una persona de proyectos, se puede ver en mi currículum, en los sitios en los que he estado, siempre he estado más de una temporada, me gusta, esos son los proyectos que yo busco. Insisto, en el fútbol los proyectos duran lo que son los resultados, pero cuando ya de buenas a primeras lo primero que te plantea un club es eso, que quiere tener un modelo de juego reconocible, que quiere ser valiente, y es más, en esas reuniones siempre se hablaba y se ponían los ejemplos de la cultura leonesa, del Ceuta, del Deportivo, de otros clubes que ahora mismo están en fútbol profesional, que pasaron varios años en la primera red, pero que a base de hacer bien las cosas, tener una base tanto de cuerpo técnico, de entrenador, como de plantilla, pues que había conseguido el éxito, ¿no?, entre comillas, de volver a fútbol profesional. Y por eso nos sorprende, porque también a lo largo del año, hasta enero, por lo menos, siempre desde el club el discurso, lo que nos transmitían era de que estaban muy contentos con el trabajo, que se estaban haciendo muy bien las cosas, incluso pues durante muchos momentos de la temporada se hablaba de cara al año que viene, un poco pues anticipando lo que podría ser, ¿no? Qué cosas cambiaríamos, con qué jugadores contaríamos, qué perfiles buscaríamos para seguir creciendo. Entonces, si el verdadero motivo de la destitución es ese partido contra el Real Madrid-Castilla, que evidentemente pues es una goleada en casa, en un partido en el que todos estábamos muy ilusionados porque veníamos de un tramo de competición muy exigente después de haber jugado contra todos los de arriba y estábamos en playoff, pues si realmente por un partido cambiamos ese proyecto, pues entonces es que a lo mejor no había tanto proyecto. Claro, dices lo de proyecto y es que vemos tu trayectoria, 5 temporadas en el Compostela, 3 hasta conseguir un ascenso, 2 en el Pontevedra, que fue a la segunda la vencida, y llega el Lugo, parece no ver resultados y deciden destituirte. A raíz de eso, bueno, se hizo muy, muy generalizada una historia que subiste a Instagram del pollo de la paciencia, que se agota rápido. El Lugo, que lleva 22 entrenadores en 10 años, mucho de paciencia parece que no saben. ¿Qué nos puedes decir de esa historia a la afición? Bueno, sí que se ha viralizado. La verdad es que me ha sorprendido mucho que se haya hecho eco algo que tiene que ver con mis redes sociales personales, ¿no? En ese sentido, pues sí, he leído algo por ahí de que justo unas horas después del Lugo perder, tal, Yago sube esto. Bueno, no va ni con segundas ni con terceras, no tiene absolutamente nada que ver. La gente que me conoce, mi manera de pensar es esa. Además, soy profesor en la escuela de entrenadores, de charlas, cualquier persona que me haya escuchado, tanto gente cercana como alumnos, incluso en charlas, saben que yo soy un fiel creyente de los procesos, sobre todo del cómo. Yo siempre tengo en mi boca la palabra cómo. Evidentemente los objetivos en este deporte no vamos a ser
es ganar, no, a nadie se nos escapa, yo soy entrenador de rendimiento para ganar, pero yo creo que hay que ganar o que dentro del ganar lo importante también es el cómo, ¿no? Y diferenciarse un poco en la manera de hacer las cosas. En el mundo actual, en el momento actual, tanto la sociedad, yo tengo dos niñas, una de 7 y otra de 5, yo percibo que vivimos en el mundo de la inmediatez, lo queremos todo ya, pero es que realmente las cosas buenas llevan tiempo, ¿no? Insisto, esto no quita que haya que tener resultados. Yo soy el primero que si puede ascender el primer año quiere ascender, porque mi ilusión y mi objetivo era pisar el fútbol profesional con el Club Deportivo Lugo. Pero viene un poco relacionado a lo que os contaba antes, ¿no? Si nosotros, cuando digo nosotros hablo de mí, de mi gente, de mi cuerpo técnico, los que llegamos a trabajar a Lugo, el verano pasado optamos por Lugo, es porque desde un primer momento, cuando nos sentamos con el club, son ellos los primeros que hablan de proyectos, son ellos los primeros que hablan de hacer las cosas con calma, a medio o largo plazo, y al final, pues bueno, pues no ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, esa publicación es un poco un sentimiento, manera de sentir y de hacer las cosas, e insisto, el hacer el pollo a 150 grados durante 3 horas no es incompatible con conseguir resultados en medio plazo, ¿no? Pero bueno, cuando quieres conseguir resultados de otra manera, pues igual sí que lleva un poco más. Hablamos aquí ahora de un proyecto, de objetivos a medio y largo plazo, y yo quería destacar también ese progreso que se vio a lo largo de las jornadas en el juego del Club Deportivo Lugo, porque al final vemos unas primeras jornadas, sí que es cierto que, bueno, llega un nuevo míster, 22 jugadores nuevos, una plantilla prácticamente nueva, si no me equivoco. Pero bueno, con el paso de las jornadas, como que yo al menos desde la grada se ve que el equipo de Lugo va mejorando, se van consiguiendo mejores resultados. De hecho, varias jornadas ahí estáis en playoff, o sea, destacar un poco eso, el trabajo que se hizo y cómo el equipo como que se adaptó a tus ideas de juegos en relativamente poco tiempo. Bueno, vamos a partir del inicio. Lo primero, yo creo que las 5 o 6 primeras jornadas son muy malas. Son muy malas en cuanto a términos de puntuación, de resultados. Eh, pero quizás eso nos haya lastrado o nos hubiera lastrado para pelear por ese playoff. Pero sin embargo, en la jornada 29, que es cuando nosotros dejamos de trabajar para el Club de Lugo, el equipo está ahí, ¿no? Como tú bien dices, estuvimos en playoff varias jornadas y estábamos cerca del objetivo, sin olvidarnos que justo después de Arenas de Guecho venían 4 partidos contra equipos de la parte baja de la clasificación, que ahí era donde nosotros teníamos sí que marcado en rojo en el calendario para sacar esos partidos adelante, ¿no? Sí, club totalmente nuevo, es que no son solo los 20 futbolistas nuevos, porque si no me equivoco, continuaban 3 de la temporada pasada, Jorge, Nathan y Nicolás Reniero, el resto todos nuevos, 20 futbolistas nuevos, entrenador y cuerpo técnico nuevos, nueva manera de trabajar con jugadores con cada uno de su madre, que hay que empezar de cero, y el propio club, la dirección directiva, el propio funcionamiento del club, es totalmente nuevo, con una idiosincrasia y una manera de hacer las cosas en teoría y en principio de una forma diferente. Bueno, creo que los clubs que consiguen grandes cosas también están alineados en esa parcela, ¿no? Tanto de arriba abajo como de abajo arriba, y esto era un iniciar. Y era algo que a mí personalmente me motivaba mucho. También ser el primer entrenador de la nueva era del Club Deportivo Lugo con la nueva directiva, la nueva presidencia. Me gustaba, me ilusionaba, me atraía y por eso, insisto, optamos por venir aquí y lo vuelvo a decir. Si volviese a junio de la temporada pasada, estoy convencido que
volvería a tomar la misma decisión, evidentemente sin saber lo que pasaría después. Perdón. Sí que el equipo, yo creo que pasado ese primer tramo, poco a poco estábamos en crecimiento y estábamos en construcción y creo que cada vez dentro de nuestras limitaciones, evidentemente, porque el rendimiento está claro que pues a lo mejor no era el que todos esperábamos, sobre todo en ciertos momentos de la competición, porque tuvimos varias jornadas en las que si ganábamos nos metíamos en playoff previamente a haberlo hecho y nunca éramos capaces de meternos ahí. Pero bueno, cosas que tienen los procesos y cosas que tienen el crecimiento de los equipos, que cada uno madura a su velocidad. Claro, dices que si volvieras a junio, volverías a Lugo. Intuyo que tenías mucha ilusión por seguir hasta final de temporada y poder conseguir ese hipotético playoff que estaba a golpe de suerte, estaba a un nada. Y te fuiste, digamos, justo en el momento ideal, porque el calendario era, como tú dices, bien asequible contra equipos de tabla baja en las que se podía sumar sus puntos para meterse en los puestos de playoff. Sí, 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 yo, bueno, lo digo abiertamente, a mí la salida del Club Deportivo Lugo pues me ha afectado, pues me ha dolido porque yo llego a Lugo con la idea de estar mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo digo años, eh, porque así se habló desde un primer momento, lo acabo de decir, me gustaba la idea de construir, de este primer año intentar sacar el máximo rendimiento posible y el año que viene pues evolucionarlo, asentar una base este año y de cara a esa base la temporada siguiente pues crecer, cosa que ya habíamos hecho anteriormente en otros clubs y que había dado resultado, y estaba muy emocionado y muy ilusionado, y por eso la salida pues me ha dolido y de hecho pues desde ese momento yo no he vuelto a ver ningún partido del Club Deportivo Lugo, sinceramente. Sí que sé, los sigo, resultados y demás, pero tampoco estoy muy al día porque, bueno, no voy a decir que me haga daño, pero sí que bueno, pues que yo considero que ese proyecto pues era mío y ya no lo es. Entonces, bueno, hay que pasar página pero sí que considero que todo ese tramo de 4 partidos que venían contra los de abajo, y sobre todo después de haber pasado el tramo fuerte de competición contra los de arriba y habernos metido en playoff, pues bueno, la verdad es que teníamos Se cortó el volumen, ¿no? en la buena línea. Sí, ¿se me escucha? Sí, ahora va bien, Yago. Vale, vale. Nada, decía que teníamos mucha ilusión y estábamos 100% convencidos de que íbamos a estar. No sé si lo conseguiríamos el jugar ese playoff a final de temporada, pero que íbamos a estar peleando hasta el final, estábamos convencidos 100%. Y es que al final también quizás el Lugo pudo pecar un poco de mala suerte, sobre todo en varios partidos en los que os jugabais entrar a esos playoffs, a ese top 5, como que siempre había esa derrota justo en el mejor momento para saltar esas posiciones, y también un poco esa mala suerte quizás en el sentido de que el Lugo era un equipo que generaba mucho, que dominaba, que tenía la posesión, uno de los equipos que a mi parecer mejor jugaba en el grupo primero de Primera Federación, pero que costaba mucho generar cada puerta, materializar esas ocasiones. Bueno, pues mira, Dani, ahora que dices eso, pues bueno, suerte, no sé si mala suerte, porque las cosas pasan por algo, pero sí que, bueno, si me permitís y queréis, os enseño un pequeño resumen que nosotros hacíamos cada X tiempo de competición, el cuerpo técnico, para analizar y para ver un poco la línea de lo que queríamos ser y lo que en realidad el equipo estaba mostrando. A ver, voy a intentar compartir, no sé si veis, vamos a ver si puedo, a ver si me deja compartir.
No sé si veis mi pantalla. No, ahora mismo Eh, no. yo- a mí me apareció, pero luego me volvió a saltar. Sí, si quieres intentar volver a conectar, a compartir pantalla. Ahí, ya debe ir, ya va. Ahora sí, ahora sí, Ahora sí, sí, Correcto, sí, sí. es ahora este sí, sí. que tengo aquí. Vale, pues mirar, esto es la jornada 25, esto es un análisis que hicimos en su día el cuerpo técnico, cada X jornadas, habitualmente cada 10, 15 jornadas hacíamos un análisis estadístico de lo que el equipo iba haciendo, porque hay que entender y la gente tiene que entender que por un lado está la construcción del modelo de juego de lo que quiere ser, ¿no? Y los resultados, evidentemente, ¿no? Entonces, nosotros queríamos ser ese equipo dominador, queríamos ser un equipo que generase, queríamos ser un equipo que dominase en base a la posesión de pelota y a partir de ahí, pues, que nos tirasen poco a portería y nosotros tirar mucho y marcar goles. Entonces, de ahí vamos sacando información estadística que sale de informes de diferentes plataformas, Y-Scout y demás, que tienen acceso los clubs profesionales para hacer este análisis, ¿no? Entonces, fijaros, esto es justo después del partido de Pontevedra, 4 jornadas antes de que nos echasen y fijaros, este primer dato, por un lado está la clasificación real, aquí donde lo veis, es decir, en aquel momento, en la jornada 25, esta era la clasificación en la que nosotros estábamos octavos con 37 puntos. ¿Sí? En aquel momento los 5, el top 5 eran Tenerife, Celta Fortuna, Pontevedra, Bilbao, Atleti y Mérida, ¿no? Nosotros estábamos ahí a un punto. Y aquí en el cuadro de aquí al lado pone clasificación según puntos esperados. Esto de según puntos esperados es una correlación en base a en todos los partidos jugados, es decir, en 25 jornadas, lo que tú has generado para marcar gol y lo que te han generado. Entonces, si tú has generado 3, un XG de 3 y te han generado un XG de 2, pues ganarías ese partido 3-2 y por lo tanto serían 3 puntos, ¿no? Pues fijaros lo que decía la clasificación en esa jornada 25, estadísticamente hablando, que al final el fútbol no es estadística, es realidad, es la metes o no la metes. Tú puedes tener 10, no meterlas, el rival puede tener una, te la mete y se lleva 3 puntos. Fijaros por lo que estábamos haciendo el equipo a nivel futbolístico en el campo, lo que decía la estadística, ¿no? Es decir, que estaríamos terceros si el fútbol fuese entre comillas, justo, que no lo es. En la jornada 25. Si, claro, nosotros queremos tener un modelo de juego muy claro, queríamos tener un modelo de juego muy claro, dominador y que nos diese resultados, ¿vale? Y fijaros, goles a favor. En aquel momento, en la jornada 25, nosotros llevábamos 25 goles a favor, éramos el 15º, muy lejos de marcar. Pero los goles esperados, es decir, el XG, lo que tú generas y dónde lo generas, claro, no es lo mismo que tú tires desde fuera del área que tires desde el punto de penalti o desde el área pequeña, ¿no? Entonces eso te da, la estadística te da una probabilidad de gol y dentro de esa probabilidad de gol te dice cuántos goles deberías llevar marcados, ¿no? Pues fijaros, la realidad era que llevábamos 25 goles, pero la estadística nos decía que deberíamos haber llevado casi 34 goles a favor, es decir, pasar de ser el 15º a ser el 6º. ¿Esto es mala suerte? Bueno, un partido sí, 2 también, 25 no. Entonces eso era una información que nosotros como cuerpo técnico la teníamos muy clara y estábamos trabajando en ello. En cuanto a los goles en contra, éramos el 4º equipo menos goleado, con 22 goles en la jornada 25, lo cual dice o nos hace ver que bueno, que además de generar, pues nos generaban poco. Y esto que pone aquí de goles esperados en contra es lo mismo que antes a favor, es decir, lo que te generan y lo que puede acabar en gol, y lo que tú generas, perdón, anteriormente en ofensivo y te gol, o lo que te generan y te marcan gol. Bueno, pues seríamos el tercer equipo menos goleado, ¿no? Y ya cuando entras a análisis que tienen más que ver con el modelo de juego y demás, pues hay un dato que yo recuerdo en una rueda de prensa que me preguntaba, creo que fue después del Bilbao Atleti,
en el que la segunda parte pues el Bilbao fue muchísimo mejor que nosotros y no fuimos capaces de tener la pelota y demás. Y recuerdo que en aquella rueda de prensa hablaba con los periodistas, ¿no? Y le decía que evidentemente que habíamos ganado seguramente sin merecerlo, pero que en el cómputo total de las 26, 27 jornadas que llevábamos, que habíamos hecho muchas cosas bien para estar peleando por playoff. Y una de las cosas es esta: si nosotros queremos ser un equipo dominador, pues tienes que ver cuánto tiempo atacas o qué porcentaje de posesión tienes y demás. Pues fijaros, en la jornada 25 el Club Deportivo Lugo era el segundo equipo de la categoría que atacaba, que más tiempo con balón estaba, que más posesión tenía. Entonces, si yo como entrenador quiero que mi equipo sea eso, los datos me tienen que decir eso. Lo que sería extraño sería que yo quisiera tener un modelo de juego dominador y que después los datos, las estadísticas me digan que en todos los partidos tengo menos la pelota que el equipo rival. Fijaros, solo el Real Madrid-Castilla tenía más la pelota que nosotros, o tiene la pelota más que nosotros. Y este otro dato es de pases, evidentemente, si tienes más la pelota vas a dar más pases, pero fijaros este dato, que también habla del ataque, los centros. Éramos el sexto equipo que más centraba del campeonato, es decir, llegábamos y centrábamos al área. ¿Y qué pasa? Que éramos el sexto equipo que más tiraba a portería, después de estos 5. Es decir, ¿generábamos cosas? Sí. ¿Teníamos posesión? Sí. ¿Íbamos en la línea de lo que queríamos ser? Sí. ¿Qué pasa? Que yo puedo tirar 12 veces por partido, o centrar 16 veces, o tener el 60% de la posesión, pero la realidad es que nuestro porcentaje de acierto de cara a gol nos situaba en la posición 17 de 20 equipos, con una precisión del 32%. Bueno, pues esto puede responder un poco a tu pregunta de la mala suerte. No creo que tuviésemos mala suerte. Creo que había cosas que mejorar. No sé si a nivel colectivo, si a nivel individual, pero sí que había cosas que mejorar. También es cierto que había muchas cosas que ya se estaban haciendo bien y que se estaban dando de cara a la temporada que viene, ¿no? Bueno, este es un comparador en esa jornada con los 5 que ocupaban las 5 primeras posiciones. En aquel momento no estaba el Real Madrid. Estos son los 5 por clasificación en cuanto a la posesión: Tenerife, Celta, Fortuna, Pontevedra, Bilbao y Mérida, y nosotros teníamos posesión más que ellos, sí, pero menos efectiva seguramente. El número de pases, que es bueno, algo determinante o no. Lo que es determinante es dónde son esos pases, que es en el último tercio. Y la realidad es que nosotros, del top 5, es decir, para estar en playoff, éramos uno de los equipos que menos jugaban en último tercio. Y eso tiene que ver con el trabajo y la mejora del equipo, sin duda. Lo mismo que las llegadas al área, que éramos un equipo que no estábamos a la de los 5 primeros, es decir, nos faltaba pegada, nos faltaba llegar ahí, éramos conscientes y trabajábamos en ello, al igual que ahora de los centros, como veis ahí, que éramos uno de los equipos que más centraba. Es más, solo el Tenerife centraba más que nosotros. Y lo mismo en finalización, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de estadísticas, de datos que nos da este tipo de plataformas, que nos hace ver que la línea hacia donde nosotros queríamos ir pues nos estaba llevando al camino correcto, evidentemente semana tras semana teniendo que mejorar. El debe del equipo durante las 29 jornadas que nosotros hemos estado ha sido el gol, esa es una realidad, y si haces el análisis de quiénes son los goleadores, pues son Iker Unzueta y Nico Reniero, los 2 delanteros. Por lo tanto, bueno, pues en cuanto a modelo de juego que queríamos ser, creo que estábamos en la línea, que nos faltaba pulir cosas, pero evidentemente buscar la perfección
lleva tiempo y seguramente tenga mucho que ver con trabajo del cuerpo técnico, como ya teníamos claro y estábamos queriendo mejorar en ese sentido, al igual que seguramente en perfiles de jugadores en último tercio de campo. Bueno, estas estadísticas hacen más sorprendente tu destitución. Muestran también el nivel aplastante que está teniendo el Tenerife en esta temporada. Me parece una temporada increíble del Tenerife. Pero además, yo no sé, tengo el presentimiento que esas estadísticas se deben en parte gracias a que contabas con una plantilla, digamos, en que cada jugador cumplía el perfil necesario para cada función que tú solicitabas. Porque en los últimos años del Lugo sí que había muchos jugadores del mismo perfil, entonces era más complicado realizar diferentes facetas a la hora del juego. Pero yo considero que esa temporada sí que tenías jugadores de distintos perfiles, entonces podías combinar mejor con tus ideales de juego, ¿no? Sí. Lo que pasa es que la realidad es que sí, bueno, acabamos al final con 25 futbolistas, ¿no? Después del mercado de enero. Creo que hablo de memoria, pero no me equivoco si digo que en 29 jornadas que hemos estado no hemos repetido 11 nunca. Siempre hemos buscado ese punto intermedio que, claro, quien nos escuche dirá, no, pero es que este tío solo habla de asentar las bases para el año que viene y tal. No. Yo era el primero que quería ganar todos los partidos, pero sin olvidarme de que por un lado está el crecimiento del equipo, de lo que queremos llegar a ser o de lo que queríamos llegar a ser, y por otro lado estaba cada domingo sumar de 3. Y a partir de ahí tienes que hacer planes de partido, tienes que enfrentarte a un equipo rival, pero priorizando siempre lo que queremos ser o lo que queríamos llegar a ser. ¿Por qué? Porque yo soy un fiel creyente de que si tú haces lo tuyo muy bien, vas a estar o vas a tener más probabilidades de conseguir el éxito, ¿no? Si entendemos el éxito como ganar partidos y pelear por un cambio de categoría. Primero, porque así lo creo, y segundo, porque el fútbol ya nos lo ha demostrado temporadas anteriores en los anteriores clubes en los que hemos estado. Eso es una realidad. Lo que pasa es que los procesos, como os decía antes, llevan más o llevan menos. Si nos paramos a pensar y decimos, no, es que yo quiero que el Lugo sea el Lugo de Yago Iglesias, que no me gusta estos adjetivos de poner el nombre del entrenador detrás del nombre del club, ¿no? Pero si yo quiero que el Club Deportivo Lugo de Yago Iglesias sea y juegue como el Pontevedra de la temporada anterior de Yago Iglesias en 5 meses, pues eso dímelo el primer día, que ya soy yo el que no firma. Porque tú tienes que entender que lo que pasó la temporada pasada de Pontevedra, que es cuando llama tanto la atención, que es cuando el Pontevedra gana partidos de Copa del Rey contra equipos de fútbol profesional, era un proceso de 1 año y 3 meses, es decir, lo que estás viendo ahí es la excelencia, pero llevó 1 año y 3 meses. ¿Por qué digo 1 año y 3 meses? Porque fue la primera temporada más los 3 meses de competición del segundo año, porque la Copa del Rey empieza en noviembre. Ahí estaba el pico de forma, el punto de máximo nivel de ese club, en este caso de ese Pontevedra, de esa plantilla, de esos jugadores, de ese contexto. En Lugo es otra totalmente distinta. ¿Hay buenos jugadores en el Club Deportivo Lugo? Sí, sin duda, pero lo digo siempre, los jugadores hay que convertirlos en un equipo, y a veces lleva más y a veces lleva menos, y un equipo es que todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer, todo el mundo tiene que entregarse al 100% para hacer lo que tiene que hacer, y eso muchas veces no se consigue de un día para otro, eso ni de broma, ni tampoco se consigue a lo mejor en 2 meses, en 3 o en 10. Y además, aún por encima, hay altibajos, porque hay picos de forma, hay partidos en los que estás muy bien, no sé, pues por ejemplo el día del Celta B, que ganamos en casa 2-0 y ganamos con 1 menos, haciendo un muy buen partido. Hay tramos de partidos, ¿no?, que yo creo que era el debe un poco del equipo y lo hagan puertas para adentro, el intentar ser un equipo que se mantuviese constante los 90 minutos y no éramos capaces, pero eso es algo que teníamos, éramos conscientes dentro, tanto jugadores como cuerpo técnico, de que era algo que teníamos que mejorar, trabajamos para eso y estábamos trabajando para eso. Y
yo creo que por eso pues me fastidia el no haber podido terminar, aunque solo fuese esta primera temporada, porque creo que el equipo iba en una línea y que creo que se cortó un poco o nos cortaron un poco esa proyección de cara a la última parte de competición, que además es la más bonita y la que yo creo que, que el equipo iba en buena línea para afrontarla, sinceramente. Yo luego quería preguntarte en concreto por tres jugadores, a ver qué me puedes decir. Los dos primeros son, bueno, jugadores veteranos con experiencia y con una trayectoria increíble en el fútbol español, Lago Junior y Borja, de los que se habló mucho por parte de la afición, que quizás no fue el rendimiento esperado. No sé un poco cómo los viste tú, no solo la parte futbolística en el terreno de juego, sino también dentro del vestuario, cómo es tener jugadores de ese nivel, de esa trayectoria en el vestuario. Y también por un jugador, Jorge González, bueno, un chaval de la casa que tiene, bajo mi punto de vista, una gran proyección. Tú tuviste ya jugadores que, estando en categorías como tercera, segunda B, segunda federación, como Dallison, Bicho en el Compos, etc., pues pudieron dar el salto al fútbol profesional y no sé un poco cómo ves a Jorge. ¿Cómo fue bueno, cómo lo viste esta temporada? Bien, pues mira, ahora que lo dices, pues tanto esos jugadores veteranos como esos jugadores jóvenes, ¿no? No solo Jorge, sino Teofilovic, Gabri Costa, gente que, Yago Rodríguez, Ibaider, Pere Aro, que vino en enero y demás, marca un poco lo que era el proyecto de club, ¿no? Por un lado, el proyecto era evidentemente volver a fútbol profesional. El segundo objetivo era nutrirse de gente joven para, bueno, pues para seguir un poco los casos de las temporadas anteriores, en este caso la temporada anterior, pues por ejemplo Lizancos, ¿no? Que salió para club de fútbol profesional, anteriormente Castrín, es decir, el club tenía también o tiene también uno de los objetivos es el de revalorizar jugadores y sacarlos para posibles ventas. Y la tercera pata, digamos, de la mesa es reengancharse con la gente, con la ciudad, ilusionar y digamos que esos eran un poco los tres objetivos, ¿no? De ahí un poco esa confección de plantilla, de jugadores veteranos que viniesen a dar ese saber estar, ese peso, esos momentos en partidos complicados o momentos de temporada complicados para tirar hacia adelante, con esa sangre fresca de esos jugadores, Teofilovic y todos estos sub-23, que tienen un potencial enorme, pero que seguramente necesiten un tiempo para explotar. En el caso de Borja y de Lago Junior, a nivel, empiezo por el tema personal, porque para mí es fundamental. Ellos 100% comprometidos con el proyecto de Lugo desde el primer día, con muchas ganas de hacer las cosas bien y de que esto saliese adelante. Después, evidentemente, a nivel futbolístico, pues estás mejor o estás peor. Evidentemente, se entiende que jugadores de ese nivel, pues como Lago Junior, que puede ser un poco el fichaje estrella de la temporada, todo el mundo espera más de él. Al final esto es fútbol y las temporadas son como son y seguramente pues otro año en otro sitio la rompa porque esto es así. Pero a nivel personal y a nivel de ganas no hay absolutamente nada que achacarle. Y en este caso Jorge, pues es un jugador que yo opino lo mismo que tú, Dani, tiene un potencial enorme, tiene una capacidad, sobre todo su principal virtud es el potencial físico que tiene, la capacidad de desborde que tiene. Solo le falta bajar revoluciones, bajar marcas y decidir bien, decidir y ejecutar bien en último tercio, porque al final es un jugador que era mucho, pero quizás no saca tanto rédito como todo lo que genera. Nosotros desde un primer día hemos trabajado con él, hemos intentado ayudarle en la medida de lo posible. Creo que
bueno, más o menos ha evolucionado y ha mejorado, pero todavía le queda mucho y creo que es jugador de fútbol profesional en poco, estoy convencido. A ese Jorge González, que también es parte protagonista de las estadísticas de los centros que nos enseñaste previamente, porque de los partidos de Lugo, Jorge corría toda la banda y ahí estaba un Zueta, un Reniero esperando un balón a la cabeza para rematar, que también destacar el papel de Reniero, que llegó, si no me equivoco, en invierno de la temporada pasada. Hizo una temporada muy mala para muchos aficionados lucenses, muchos pedían el cese. Pero esta temporada, desde tu llegada, hemos visto un Reniero totalmente diferente. No sé si has tenido alguna charla con él, ha cambiado el chip automáticamente o qué es lo que le pasa a Reniero para este tan buen rendimiento que está llevando. Bueno, pues seguramente el haber hecho pretemporada, el haber estado desde el principio con el equipo y no haber llegado como llegó la temporada pasada en enero, el empezar de cero, seguramente yo creo que tiene unas condiciones que son muy buenas para nuestra idea de juego. Es un delantero que es de otra categoría, solo tienes que ver su currículum y su pasado para ver en dónde ha jugado y sobre todo en el país en el que ha jugado, que creo que a nivel mundial es de los que más nivel hay, sobre todo a nivel individual. Y bueno, y creo que evidentemente tiene que ver también con sus compañeros, ¿no? Con lo que le rodea y la verdad es que no hay absolutamente nada que decir de él. Parece un jugador como muchos otros que conforman la plantilla del Club Deportivo Lugo, que tienen un nivel altísimo y bueno, y la verdad es que no hay mucho que descubrir de él. Y también un poco sobre esta nueva propiedad en el Club Deportivo Lugo, sobre la dirección deportiva. No sé cómo era un poco tu relación con ellos, también a la hora de confeccionar la plantilla, si te dejaban libertad o no, porque eso también años atrás en el Club Deportivo Lugo siempre generó bastante controversia. Luego también si te sentiste un poco traicionado porque, bueno, a ti al final eso se te promete un proyecto a largo plazo, como bien decíamos, un proyecto para sentar unas bases esta primera temporada, se te traiciona o se incumple esa promesa. No sé si ya la relación venía un poco deteriorada de antes o es justo el día del Castilla en el que se tuerce algo. No sé si nos puedes comentar un poco sobre este tema. No, yo la percepción que tengo, evidentemente, bueno, eso de traicionado, pues tampoco es así. Sí que sorprendido, ¿no? Sorprendido, os lo decía antes, en el fútbol los resultados son los que marcan el futuro, ¿no? de un entrenador, ¿no? Pero en este caso yo creo que tanto lo que se cuenta del proyecto desde el primer día, unido al momento del equipo cuando nos cesan, creo que no casan, ¿no? Creo que no son incoherentes para esa institución, pero lo digo siempre y lo diré siempre, al final los dirigentes son los que toman las decisiones y entiendo que buscan lo mejor para el club. Mi relación siempre ha sido muy buena. La realidad es que hasta enero yo tenía trato directo con el presidente. De hecho, sí, estaba muy cercano. Si no era casi todos los viernes, sábados venía por los entrenamientos. Hablábamos de forma directa, tanto con él como evidentemente la dirección deportiva que estaba en el día a día, pero con el presidente y con la dirección general, con Barón y con Raguza tenía trato directo. Sí es cierto que desde enero, en ese mercado de enero, pues no se volvió a tener ese trato, ya no venían tanto por allí, simplemente venían a los partidos. Y un dato curioso es que mismamente el día que contra el Arenas de Guecho que nos cesan, pues ese mismo día Ronald Baroni no acudió al partido, ¿no? Y también es algo que nos sorprendió, ¿no? Que sin estar en partido, pues que tomasen esa decisión. Pero bueno, entiendo que los que estaban en el partido, pues fueron los que tomaron la decisión porque lo que vieron o lo que sentían no les gustaba o que estaba hablado ya de antes. En cuanto al día a día era muy bueno, yo tenía una relación muy buena.
Ya te digo, desde enero pues sí es cierto que con la dirección del club no tenía tanto trato directo, pero sí que con dirección deportiva todos los días, con Javi Recio todos los días y sin ningún tipo de problema. Y en cuanto a confección de plantilla, yo solo di el nombre de 3 jugadores para esta temporada, esa es la realidad. 2 en junio, julio y 1 en enero. Y esos 2 son Chus Alba y Neco Celorio a principio de temporada, y el de enero es Yago Rodríguez. El resto son, evidentemente, se firman de forma consensuada, se da ok, pero parten de la, digamos que el nombre parte de la dirección de la dirección deportiva. Ahora toro pasado, me hubiese gustado seguramente en junio haber, no sé si la palabra es apretado, haber pedido a algún jugador más de mi cuerda, conocido, con el que ya hubiese trabajado antes para acelerar los procesos, seguramente. Pasa que en aquel momento pues no se dio así, bien porque llegábamos nuevos, bien porque se creía que lo que se iba a firmar pues tenía las características e incluso más nivel de lo que nosotros a lo mejor podíamos pedir, pero a toro pasado sí que me gustaría pues seguramente haber podido contar con 3-4 jugadores con los que ya hubiese trabajado antes, porque ya nos conocerían y seguramente nos ayudarían a afianzar el proceso y a conseguir las cosas mucho antes. Pero bueno, en cuanto al trato con dirección deportiva, muy bueno hasta el día que nos cesan, y de hecho pues mi trato sigue siendo, por parte por lo menos, yo no les guardo ningún rencor, ni mucho menos. No he vuelto a hablar con ellos, evidentemente, pero bueno, yo el recuerdo que tengo de la dirección deportiva, Javi Recio, secretaría técnica y demás, es muy bueno. Y entiendo bueno, pues que el fútbol tiene estas cosas, y lo digo, los resultados son los que marcan los proyectos, y en este caso pues así ha sido. Y también, bueno, no sé si quieres preguntar antes, Saúl. Nada, yo a lo que decías, que por tu parte no mantienes ningún rencor con la dirección deportiva, voy a intentar sacarte ahí las cosquillas en cuanto a un futuro. Si esta dirección deportiva decide volver a llamarte, volver a contar contigo para un proyecto, dejar la puerta abierta para el Club Deportivo Lugo. Dudo que eso pase, porque si en marzo no consideraban que fuese la persona adecuada, dudo que ahora en mayo, junio, julio lo vayan a pensar. No creo que haya casos de este tipo en el fútbol. No sé si hay algún entrenador que haya salido y que el año siguiente lo hayan vuelto a llamar. No lo sé, lo desconozco. Lo que sí tengo claro es que para mí el verano pasado el Club Deportivo Lugo fue una prioridad. Tenía toda la ilusión del mundo y de verdad que y más después de haber estado allí viviendo y sintiendo lo que la gente pues por la calle transmitía. Me parece que la afición del Club Deportivo Lugo es una afición que merece muchas cosas buenas, porque la verdad es que con muy poquito te dan mucho, y creo que necesitan que les pase algo muy bueno. Y al Club Deportivo Lugo, cuando suena el teléfono, hay que cogerle siempre, y yo le cogería siempre, evidentemente. Y me queda la espinita de haberle dado a esa gente la posibilidad de un año bonito, Creo que es una afición sufridora, creo que es una afición, repito, que con muy poco da mucho, y en estos meses que tanto mi familia como yo vivimos en Lugo, pues hemos sentido un cariño enorme, y sin ser una temporada mega bestial en la que estás todo el año en playoff y demás, la gente estaba ilusionada y estaba contenta, ¿no? Y eso también es algo que me llevo, pero me gustaría el haberles podido dar cuanto menos un playoff, ¿no? Me hubiese gustado
vivir un Anxo Carro lleno, me hubiese gustado el vivir una semana de la ciudad volcada con un posible ascenso, pero bueno, es algo que queda ahí en el debe y ojalá en un futuro se pueda dar. Lo que venías diciendo es que al final la afición del Lugo, por ir ya cerrando un poco esta etapa en la entrevista, es una afición que lleva ya muchos años, bueno, de desgracias, de mala suerte, de años muy duros y al final, bueno, tu llegada significó un motivo de ilusión, un proyecto que quizás a futuro podía significar algo grande para el equipo albivernello, pero bueno, sí que es cierto que a la afición, de hecho muchos, supongo que no sé si viste redes sociales un poco después de tu destitución o cuando anunciamos la entrevista, pues que aún le sigue afectando, pues que no se dio, que no pudo acabar bien tu etapa en el Club Deportivo Lugo. Mira, no soy de mirar mucho redes sociales, la verdad. No, hace tiempo que entendí que no le puedo hacer mucho caso, ni para bien ni para mal. Cuando ganas parece que eres la leche y cuando pierdes que eres malísimo. Entonces creo que hay que mantener un equilibrio y para eso pues, no hay que hacer demasiado caso. Evidentemente estoy enterado porque al final te enteras no de forma directa, porque vayas a mirar o porque tengas una vida muy activa en redes sociales, sino porque hay familiares, porque hay amigos que te lo hacen llegar y que te lo hacen saber. Lo cual, bueno, pues es de agradecer que la gente pues que tenga esa idea sobre mí. Yo insisto, solo puedo dar las gracias, devolver esas muestras de cariño, porque de verdad que creo, como os decía, que es una afición que se merece algo bueno, se merece algo muy bueno. Y bueno, creo que si se hacen las cosas con sentidiño, como decimos los gallegos, pues que seguramente estén más cerca de tener esa recompensa que de seguir, pues a lo mejor en la línea en la que están hasta ahora. Luego también decías al inicio de la entrevista que tenías más tiempo para ver más partidos de fútbol y bueno, quería preguntarte por dos equipos tuyos que ahora, bueno, están luchando por subir. El Compostela tuvo ese varapalo de no poder subir directo, al final, bueno, tú conoces la tercera división mejor que nadie, los playoffs igual, que ya viviste varios. A ver, no sé cómo los ves un poco para subir, si pudiste ver algún partido del Compostela. Y también el Pontevedra, que al final están haciendo un temporadón, debut en Primera Federación. Y bueno, a ver si pueden subir, no sé cómo ves un poco al equipo de Pasarón, que al final ahí tuviste una etapa muy buena, sobre todo esa segunda temporada con el ascenso, la Copa del Rey. Sí, bueno, pues primero el Compos. Sí, al Compos le he visto 2, 3 partidos desde que salí de Lugo. La verdad es que es una pena que hayan perdido la opción de ese ascenso directo, pero bueno, el Arosa ha hecho un final de temporada espectacular. Tienen esa segunda bala que es el playoff, creo que tienen equipo más que suficiente, cuerpo técnico más que preparado para sacarlo adelante. Además, hecho que sabéis que tiene pasado Albi Bermello también, es amigo y le deseo todo lo mejor. Y en cuanto al Pontevedra, pues mira, el Pontevedra, la verdad es que me alegro porque creo que también es una afición que se merezca estos últimos años que están teniendo, ¿no? Pontevedra es una ciudad de fútbol, Pasarón es un estadio que se respira fútbol por los 4 costados. Creo que las 2 temporadas en las que hemos estado, pues sobre todo nuestra llegada, el primer año que venían de ese descenso de Primera Federación, un año complejo, que había, bueno, la afición estaba, bueno, pues desilusionada, creo que se reenganchó y creo que la vuelta a Primera Federación les ha valido pues para aprender de errores pasados. Creo que con la base de jugadores de ese ascenso de segunda ref a primera, junto con el grupo de jugadores que han firmado y conociendo la categoría y un poco pues saliendo a competir con esas orejas de punta,
ha hecho o hace que estén compitiendo por lo que están compitiendo, que se lo merecen, y la verdad es que ojalá jueguen ese playoff de ascenso a segunda, porque ahí puede pasar cualquier cosa, y les deseo todo lo mejor. Hablamos de Compostela, hablamos de Pontevedra, pero nos falta uno de tus equipos. En tu paso por el Zamora, llegaste a la jornada 14 con el objetivo de la salvación. Llegasteis a estar fuera del descenso, pero finalmente vivisteis la peor cara de la moneda y os tocó bajar a segunda ref. No sé cómo vive un entrenador un descenso, pero más con la confianza de seguir el año que viene para volver a primera red. No sé cómo vive un entrenador desde dentro esa situación. Pues mira, primera vez que salía de casa, que salía de Galicia, llegamos a Zamora, como dices, la temporada empezada, finales de noviembre yo creo. Creo que las primeras jornadas, los 2-3 primeros meses, el equipo da un paso adelante. Creo que llegamos a salir de puestos de descenso, yo no sé si es en enero, pero finalmente en la segunda vuelta pues no somos capaces de mantener, ¿no? Y creo que cuando un club, una dirección deportiva, un presidente, un dirigente, pues toma la decisión de continuar con un entrenador que no consigue el objetivo de mantener la categoría, como fue en ese momento, pues habla de que miraban más allá, ¿no? De que algo había en el día a día, en el trabajo, en lo que hacíamos, que les hacía ver pues que éramos los indicados para el año siguiente volver a pelear por ascender, y así fue, ¿no? Y en el momento en que un club te transmite esa confianza, pues yo como entrenador no puedo estar más contento. Es lo que os decía antes de los proyectos, lo que os decía antes de los contextos, del generar las cosas desde la confianza y desde el todos tener claro lo que queremos hacer, y en ese segundo año, pues bueno, jugamos un playoff y nos elimina un filial, el Alavés B, y pues ahí a las puertas. También muy bueno en Zamora, pues mucho cariño. Y fijaros, el otro día pues justo coincide el Club Deportivo Lugo, mi actual, hasta con el Zamora. Veis un poco dónde está el Zamora, ¿no? Con ese playoff ya cerrado, creciendo año a año. Lo mismo pues el caso del Pontevedra. Yo me alegro directamente ahora mismo ninguno de esos clubs, pero sí que creo que nuestro paso por los dos ha dejado algo, y que me alegro tanto por unos como por otros, y me alegraré siempre de las cosas buenas que le pase al Club Deportivo Lugo, a sus jugadores, a sus aficionados, porque es un club, como os digo, que bueno, pues que puedo decir que quiero, y que me hubiese gustado pues continuar durante mucho tiempo, porque considero que teníamos muchas cosas buenas y bonitas que hacer juntos. Ya para finalizar, ya hago última pregunta, que no queremos robarte mucho más tiempo. Bueno, de cara a futuro, ya hablando directo, no sé si ya tienes pensado alguna oferta, si ya recibiste algo, algún interés, no sé si crees que es el momento ya de saltar al fútbol profesional, quizás alguna aventura exótica, como puede ser Arabia, que en su día fuiste preparador físico, no sé un poco si ya tienes ganas de volver a los banquillos. Claro que tengo ganas de volver, es que tengo ganas de quedarme. Esa es la realidad, tenía ganas de estar, porque sí es cierto que cuando salimos, pues bueno, familiares, amigos, gente, bueno, ahora tienes un tiempo para descansar y tal. No, yo no estoy cansado, yo estaba a tope, yo estaba on fire con el Club Deportivo Lugo. Yo estaba en el momento en el que quería trabajar más que nunca para ese último tramo de competición, es decir, es una parada en boxes obligada, ¿no? Desde luego que mi idea es la temporada que viene, espero que en unos meses pues volver al ruedo, no sé en dónde, ojalá salga algo
ilusionante, bonito para trabajar. Soy una persona que, bueno, creo que ya os ha quedado claro, no va a cualquier sitio, le gusta, bueno, pues estudiar un poco a dónde se va y a veces, pues yo creo que hay proyectos muy chulos, muy bonitos, que se pueden hacer grandes cosas, pero de momento pues no hay nada, está todavía la temporada sin terminar, está todo en juego y bueno, veremos a ver si en las próximas semanas pues nos sale algo y hasta entonces pues a ver fútbol, a ver terminar la competición de primera ref, ver terminar la competición de segunda, ver esos playoffs de segunda ref a primera, incluso pues tercera con el Compos, que a día de hoy pues es el único equipo que me hace pues fijarme en tercera división y ojalá en cosa de mes y medio pues pueda estar otra vez en segunda ref. Quizás, quién sabe si en un futuro un Depor Celta podía estar interesante. Bueno, eso son palabras mayores a día de hoy, además creo que están haciendo las cosas increíblemente bien. Uno se alegra de que los clubes gallegos estén trabajando bien y tengan las ideas claras, sobre todo eso, que tengan las ideas claras y que a partir de tener las ideas claras, pues las cosas salen, ¿no? El claro ejemplo para mí es fútbol profesional, pues es ese Celta, ¿no? Puede ser un Atleti de Bilbao, mismamente, pues mirar ayer el Betis, ves que se han clasificado para Champions. Además tengo un muy buen amigo allí que es Félix Cao, que está de preparador físico. Conozco personalmente a Manuel Pellegrini, a su cuerpo técnico, gracias a él. Pues lleva 5 años, todos los años metiéndolos en Europa, todos los años mejorando. Este año van a jugar Champions League después de muchos años, pero es que Manuel lleva 5 años trabajando en el Betis, ¿no? Valverde en el Bilbao, Hansi Flick en el Barça, y ya no os digo nada si nos vamos al extranjero. Y en la rueda de prensa previa a no sé qué partido en Champions, ¿no? Luis Enrique, que ahora está tan de moda y que como gana es el foco y lo que él dice va a misa, pues hace unas declaraciones del tipo: el señor Pep Guardiola lleva trabajando un equipo 7 años, Mikel Arteta lleva trabajando en un equipo para formar un equipo campeón 5 años y nosotros llevamos, cuando digo nosotros no digo yo, sino que lo dice Luis Enrique, dice, y nosotros en el Paris Saint-Germain llevamos año y medio, ¿no? Claro, piensas en Guardiola 7 años, en Arteta 5 años, en el otro año y medio, en Pellegrini 5 años, Celta, Claudio va a ir a por su tercera temporada y al final esos clubes tienen éxito, ¿no? Y esos equipos tienen éxito. Y aún por encima generan arraigo en la afición y generan sentido de pertenencia y todo el mundo va de la mano. Y esos son los clubes que consiguen grandes cosas. Y eso para mí sí que es éxito. Y ese es el ejemplo y esa es la realidad y por eso yo hablo de que el pollo a 450 grados en una hora se quema, porque el resultado a corto plazo es como un castillo de naipes, se cae. Sin embargo, el cocinar a fuego lento, evidentemente, insisto una vez más, porque sé que alguno, cuando lo subáis a redes sociales, no lo veré, pero sé que alguien comentará, sí, claro, tú hablas de proyecto, hablas de crear, hablas de tal, claro, pero yo no puedo estar 5 años en esta categoría, no, una cosa no va en contra mano de la otra. Evidentemente, los entrenadores vivimos de resultados y yo soy el primero que quiere ganar desde el día 1, pero hay estos ejemplos y yo soy un fiel creyente de eso y lo voy a mantener. Es la realidad, esa es la realidad, porque no entiendo el conseguir grandes cosas si no es con paciencia, si no es con esfuerzo y si no es con tener las ideas claras. Y a partir de ahí, pues, es más, hasta creo que hay un punto de romanticismo y de amor y de gusto en temporada a temporada ir cambiando cosas, ir mejorando, ir buscando en qué cosas nos equivocamos para seguir creciendo. Y es que además, os lo digo, con la afición que hay en Lugo, que con tan poquito da tanto, creo que sería un viaje muy chulo estar 2-3 años cada año dándole una vuelta de tuerca
a la temporada anterior. Es que lo que dices de esos proyectos, no hay que irse fuera de la categoría del Club Deportivo Lugo, porque tenemos el Racing de Santander, ha necesitado de más de una temporada para volver al fútbol profesional, igual que el Deportivo. Los dos líderes de la segunda división han tenido que pasar años en el infierno, mantenerse fieles a ese proyecto para poder conseguir esa vuelta al fútbol profesional. Justo lo contrario a lo que hizo el Club Deportivo Lugo contigo. La verdad, cuanto menos sorprendente. Y bueno, ya para acabar, yo quería que me dijeras algún jugador que a ti te hubiera sorprendido a la hora de entrenar, que llevas pocas esperanzas en él y al final acabó siendo de lo mejor que pudiste haber entrenado. Bueno, no sé si pocas esperanzas. En todos los clubes en los que hemos estado hemos tenido muy buenos futbolistas, ¿no? Yo guardo especial cariño por varios, pero mirar, en Compostela tuvimos Bicho. Bicho llegó en enero, el año que ascendemos a Segunda B. Bicho venía de una situación muy complicada a nivel personal, de estar en paro. Bicho, que había jugado en el primer equipo del Depor, que se había ido al Barça, se había quedado en el paro y quería dejar el fútbol. Y se reenganchó al fútbol con nosotros. Se reenganchó al fútbol en el Compostela, no porque lo hubiese entrenado yo. Se hubiese reenganchado igual jugando en el Silva, estoy convencido, sin que me perdonen los jugadores y directivos del Silva, que además me llevo muy bien con su presidente. A lo que voy es que le guardo muy buen recuerdo, porque creo que ese año fue, o esos 2 años y medio, ese año de tercera ascenso a Segunda B y el año de Segunda B, volvió otra vez al fútbol profesional, ¿no? Era un jugador, y es un jugador, ya solo hay que verlo en la cultura leonesa, espectacular. Y después hay dos que son de mi pasado reciente. Uno es Jelko Pino. Jelko Pino es un jugador que yo le tengo especial cariño, a día de hoy lo considero mi amigo. Es un jugador que yo lo conocía de enfrentarme a él, de verlo desde fuera. Me parece que el fútbol ha sido injusto en cierto punto con él. Me alegro de que este año la esté rompiendo en primera ref, porque es un jugador totalmente diferente. El fútbol actual tiene una tendencia, evidentemente esto es deporte y hay que correr, pero tiene una tendencia en la que todo es físico, todo es correr, todo es hacer todo intensidad, garra, y Jelko Pino lo contrario. Jelko Pino es calma, Jelko Pino es buenas tomas de decisión, Jelko Pino es donde tú ves un pase, él hace otro que tú ni te imaginas si es el correcto. Jelko Pino es un jugador que cuando el equipo está perdido, él toma el mando y asienta al equipo a lo que necesita en cada momento. Y la verdad es que es un jugador totalmente diferencial. Y ojalá, porque yo os he dicho varias veces, todavía está a tiempo de llegar a fútbol profesional, y ojalá haya alguien del fútbol profesional que se atreva a darle chance, una categoría más por lo menos. Y el otro es Dallison, que actualmente está en Córdoba en segunda división. Creo que el año pasado la rompió, pero Dallison es un jugador que nosotros ya en nuestra época de Zamora, él en el momento estaba en el filial del Valladolid, no jugaba demasiado. De hecho, el siguiente año, el segundo año nuestro en Zamora, en segunda ref, él se va al Rayo Cantabria. Y el primer año de Pontevedra, él pasa de ser sub-23, pasa a ser primer año senior, y le pasa lo que le pasa a muchos jugadores cuando dejan de ser sub-23, que cuando eres sub-23 los clubes muchas veces te fichan porque eres sub-23, pero cuando pasas y ya tienes esos 23, 24 años, pues ya no se gasta una ficha un jugador al que no le ven futuro, ¿no? Pero nosotros lo firmamos en Pontevedra y él viene en un primer momento para jugar en banda, porque siempre había jugado en banda, y cuando empezamos a trabajar con él vemos que en ese contexto, en el Pontevedra, con los jugadores que teníamos, pues que era un jugador muy, muy bueno en posiciones interiores, y es cuando lo empezamos a poner de media punta. Y el pasado la revienta.
el año pasado hace una temporada espectacular, le ha valido para saltar a fútbol profesional, pero sobre todo, lo que yo destacaría de estos 3 jugadores es que, aún teniendo potencial, aún siendo muy buenos jugadores, siempre han tenido las ganas de mejorar y de aprender. Siempre todo lo que le hemos dicho como cuerpo técnico, siempre se lo han tomado como algo positivo. Yo a un jugador o al equipo lo tengo que apretar, porque les tengo que apretar, pero nunca se le dicen las cosas por mal, por dejar en evidencia o por decir que haces las cosas mal, sino porque las puedes hacer mejor y porque tenemos que buscar ser mejores. Y en este caso, pues estos 3 jugadores, al igual que muchos otros, esa capacidad la tienen y quieren mejorar, y escuchan y aprenden y se esfuerzan. Fijaros, en el Club Deportivo Lugo, que de hecho estos días no hay mucho rum porque hay clubes de segunda detrás de él y tal, pues Alex Balboa. Alex Balboa es otro jugador que yo creo que este año ha mejorado, más o menos, no voy a decir que sea por cosa nuestra, pero creo que el contexto le ha ayudado, creo que es un poco diferente a Yel Copino, es un jugador que su principal característica es el físico, su principal característica es la potencia que tiene en ese mediocampo, y creo que este año ha mejorado en las tomas de decisión, en los posicionamientos en mediocampo para generar ventajas, en ese juego más posicional, y creo que bueno, pues que le va a dar para estar en otra categoría pronto. No sé si el año que viene, pero le va a dar. Y la realidad es que siempre ha querido, ha sido un jugador que desde el primer día de pretemporada siempre ha aceptado las indicaciones con una sonrisa, con una manera siempre de mejorar. Y bueno, hay otros dentro del Club Deportivo Lugo que también son así, pero en este caso, pues bueno, me sale lo de Balboa porque está siendo un poco, está ahora en redes sociales, ¿no? Un poco ese run de que lo quieren equipos de segunda división. Pues nada, Yago, hasta aquí esta charla. La verdad que por nuestra parte encantados de poder hablar contigo, también de que confíes en nosotros para, bueno, dar tu punto de vista, tu perspectiva tras la salida del Club Deportivo Lugo. Creo que es importante que también, bueno, pues cuentes lo que pasó y cómo fue esta temporada. También, bueno, esperemos que pronto vuelvas a estar en los banquillos, que a nosotros eres un entrenador que nos encantas, la verdad. Y encantados y muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias a vosotros. Yo estoy abierto a este tipo de entrevistas. Si no he hablado antes es precisamente porque nadie me ha llamado, no por otra cosa. Y nada más que bueno, que la realidad que ha sido, insisto, y quiero que quede bien claro, al final los clubs buscan lo mejor para ellos, yo lo entiendo o lo puedo entender, no lo comparto o no lo puedo compartir, pero bueno, yo nunca voy a hablar mal del Club Deportivo Lugo, Dios me libre de eso, pero insisto, sí que he salido triste porque me gustaría haber conseguido grandes cosas allí, pero bueno, mi paso estoy contento, estoy orgulloso por mi paso por el Club Deportivo Lugo y porque desde el primer día creo que he ido en línea de lo que se me ha pedido y siempre buscando lo mejor para la entidad y para la afición, que al final son los más importantes de todo esto, que son los que, si realmente hay clubes de fútbol, es por sus aficionados, y en este caso la afición del Club Deportivo Lugo es encomiable.